último cybercafé de la avenida. Trabajé 3 años en un cybercafé que se llamaba Internet Plus, con las 2 palabras separadas y la N y la P en mayúscula, como si el dueño hubiera querido que el nombre fuera importante, pero no hubiera sabido bien cómo lograrlo. El local quedaba en la avenida Grau, en el segundo piso de un edificio color mostaza, al que se llegaba subiendo una escalera estrecha con un pasamanos de hierro pintado de negro, que en invierno estaba siempre frío. Empecé ahí a los 19 años. El dueño se llamaba Víctor y era un hombre de pocas palabras pero de muchos gestos. Asentía con la cabeza cuando algo le parecía bien. Fruncía apenas el ceño cuando algo no le parecía. Y cuando estaba de buen humor, tarareaba en voz muy baja canciones que yo nunca lograba identificar. Me enseñó el sistema en una tarde, me mostró cómo manejar la caja, cómo reiniciar las computadoras cuando se colgaban, cómo explicarle a alguien que no sabía usar el mouse sin que se sintiera mal por no saber. Y luego se fue a atender otros asuntos y me dejó solo, que era su manera de decir que confiaba en mí. El local tenía 12 computadoras. Estaban dispuestas en 2 filas de 6, separadas por divisiones de melanina color crema, que daban algo de privacidad sin darla del todo. Cada puesto tenía una silla giratoria con el tapiz algo gastado, un teclado con las letras más usadas ligeramente borrosas, un mouse óptico y un monitor de pantalla plana que en aquella época todavía era algo que la gente miraba con apreciación. Las paredes tenían pósters de videojuegos y uno de una playa tropical que nadie había puesto con intención decorativa sino porque estaba ahí cuando Víctor tomó el local y nunca nadie lo quitó. El olor era específico e inconfundible. Plástico caliente de las computadoras encendidas todo el día, el desinfectante con que limpiaba los teclados cada mañana, algo ligeramente metálico que venía de los cables y los estabilizadores alineados debajo de cada mesa, y café, siempre café, porque había una cafetera pequeña en el mostrador que yo mantenía encendida desde que abría hasta que cerraba, y que era la única cosa del local que nadie nunca cuestionó ni sugirió cambiar. Las tardes lentas eran mis favoritas. Ocurrían sobre todo los miércoles y los jueves, entre la 1 y las 4 de la tarde, cuando el movimiento bajaba y a veces pasaba 1 hora entera con solo 2 o 3 clientes en los puestos. En esas tardes, el local adquiría una calma particular. El sonido de los teclados era más audible, más presente. Ese repiqueteo continuo y ligeramente irregular que tiene cada persona, porque cada una teclea a su manera, con su propio ritmo, sus propias pausas, su propia manera de golpear las teclas con más o menos fuerza. Me gustaba escucharlo. Era como una música sin melodía pero con ritmo, cambiante, viva, que decía algo sobre lo que cada persona estaba haciendo aunque yo no pudiera verlo. El tecleo rápido y sin pausas era alguien escribiendo un correo largo, con urgencia o con mucho que decir. El tecleo lento con pausas largas era alguien pensando, buscando palabras, dudando. El tecleo corto y repetitivo con clics del mouse era alguien en una página de entretenimiento, navegando sin destino fijo, dejándose llevar por los enlaces. Aprendí a leer las personas por cómo tecleaban, sin querer, sin haberlo decidido, simplemente porque cuando uno está en un lugar suficiente tiempo, empieza a notar cosas que al principio no existían. Los clientes habituales formaban su propio ecosistema. Estaba Rodrigo, estudiante de ingeniería, que venía todas las tardes a imprimir tareas y a veces se quedaba más tiempo del necesario, porque en su casa el internet era lento y aquí podía descargar cosas con una velocidad que en esa época todavía parecía algo cercano al milagro. Rodrigo siempre pedía el puesto número 7,
que era el que quedaba más cerca de la ventana y tenía más luz natural. Y si el número 7 estaba ocupado, esperaba con una paciencia que yo nunca dejé de admirar, sentado en la silla del mostrador, tomando café si yo le ofrecía, mirando la calle por la ventana sin impaciencia aparente. Estaba la señora Miriam, que venía los sábados por la mañana exclusivamente para escribirle correos a su hija que vivía en España. Era un proceso largo y ceremonioso. Llegaba, saludaba, se sentaba siempre en el puesto número 1, porque era el más cercano al mostrador. Y así podía preguntarme cosas sin tener que levantarse. Abría el correo con la concentración de alguien que maneja algo valioso y frágil, y empezaba a escribir. Escribía despacio, con un solo dedo de cada mano, mirando el teclado entre letra y letra, y cuando terminaba me llamaba para que revisara que el correo había llegado bien antes de cerrar la página. Siempre había llegado bien, pero siempre lo revisábamos juntos de todas formas, porque ese era el ritual y el ritual importaba. Y estaba Gonzalo, que era el más difícil de categorizar. Tenía unos 40 años, venía sin horario fijo, a veces de mañana y a veces de tarde, y una vez a las 9 de la noche, que era justo antes de que cerrara. Nunca supe con exactitud qué hacía en las computadoras, porque era de los que se sentaban de manera que la pantalla quedaba en ángulo y resultaba imposible verla desde el mostrador, no por desconfianza sino por costumbre, como alguien que ha aprendido a proteger su espacio sin agredir el de nadie. Pagaba siempre en efectivo, siempre con el monto exacto, y se iba sin decir mucho más que un gracias que era completo y suficiente. Un día llegó con una expresión diferente. No sabría describir con exactitud en qué era diferente, solo que lo era. Se sentó en su puesto habitual, el número 4, y estuvo menos tiempo que de costumbre. Cuando se levantó para pagar tenía la cara de alguien que acaba de resolver algo que llevaba tiempo sin resolver. Esa expresión específica de alivio que no es alegría exactamente sino algo más tranquilo, más hondo. No dije nada. Tomé el dinero, le di el vuelto aunque no había vuelto porque como siempre traía el monto exacto, y él sonrió ligeramente y salió. Nunca supe qué había resuelto, pero me alegró haberle dado el espacio para resolverlo. Hubo una tarde de octubre con lluvia fina que no olvidé nunca. Era miércoles, cerca de las 3, y el local estaba casi vacío. Solo un chico joven en el puesto número 12, que llevaba ahí desde el mediodía, y que yo calculaba que estaba jugando algo porque sus manos sobre el teclado tenían ese movimiento específico, esa combinación de teclas y clics rápidos que tiene quien juega y no quien navega ni quien escribe. La lluvia entró con el sonido que tiene la lluvia fina, no el golpe de la lluvia intensa, sino algo más suave, más continuo, más parecido al ruido blanco que al ruido. Entraba por la ventana entreabierta del fondo y llegaba hasta el mostrador como una humedad que olía a tierra mojada y a ciudad. Puse música. Tenía esa costumbre en las tardes tranquilas. Conectaba los parlantes del mostrador a la computadora y ponía algo suave, sin letra generalmente, algo que llenara el silencio sin ocuparlo del todo. Esa tarde puse una playlist de jazz que alguien había subido a un foro de música y que yo había guardado semanas antes sin ocasión de escucharla hasta ese momento. El jazz, la lluvia fina, el tecleo del chico del puesto 12, el café caliente en el vaso de plástico que tenía en el mostrador. Me recosté ligeramente en la silla, que crujía de una manera que yo ya conocía bien, y miré el techo del local durante un momento. El techo tenía una mancha de humedad en la esquina izquierda que Víctor decía que iba a reparar desde que yo llegué y que seguía ahí cuando me fui, con la misma forma irregular y el mismo color beige oscuro,
como una nube pequeña que hubiera decidido quedarse. Pensé en todas las personas que habían pasado por esos 12 puestos, en los correos que se habían escrito ahí, las conversaciones que habían ocurrido, las tareas que se habían terminado a último momento, las noticias que alguien había leído por primera vez, sentado en esas sillas con tapiz gastado. Todo ese movimiento de información y de personas y de momentos, ocurriendo en ese local pequeño del segundo piso de un edificio color mostaza, con el pasamanos de hierro frío en invierno y el póster de la playa tropical que nadie nunca quitó. El chico del puesto 12 se levantó, estiró los brazos hacia arriba con ese abandono que tiene el cuerpo cuando ha estado en la misma posición mucho tiempo y finalmente se le permite moverse. Vino al mostrador, pagó, se puso la mochila, miró la lluvia por la ventana un segundo y salió. El local quedó completamente solo. Solo yo, y la lluvia, y el jazz, y las 12 computadoras encendidas con sus protectores de pantalla rotando, cada uno en su propio ritmo, llenando el local con esa luz tenue y cambiante de las pantallas en reposo. Me quedé así un buen rato, sin hacer nada en particular, sin necesitar hacer nada en particular. Simplemente ahí, en ese lugar que olía a plástico caliente y café y tierra mojada, escuchando la lluvia y el jazz y el silencio tranquilo de un local vacío que en cualquier momento volvería a llenarse de personas y teclados y correos por enviar. Pero por ahora estaba en silencio. Y el silencio estaba bien. Internet Plus cerró un martes de febrero. No de golpe, sino gradualmente, como cierran las cosas que dependen del tiempo. Primero los clientes nuevos dejaron de aparecer. Luego los habituales empezaron a venir menos. Luego, Rodrigo consiguió internet rápido en su casa y el número 7 quedó libre casi siempre. La señora Miriam siguió viniendo los sábados hasta cerca del final, fiel a su ritual, escribiéndole correos a su hija en España con el mismo dedo índice de cada mano, mirando el teclado entre letra y letra. El último día que abrimos fue un sábado. Víctor llegó a mediodía con una caja de cartón y empezó a desconectar cables con la misma calma con que hacía todo, sin dramatismo, sin comentarios. Yo acomodé lo que quedaba en el mostrador. Limpié los teclados por última vez con el desinfectante de siempre. Apagué la cafetera. La señora Miriam llegó a su hora habitual. Le dije que ese era el último día. Asintió despacio, con la expresión de alguien que ya lo sospechaba pero que necesitaba escucharlo para terminarlo de saber. Se sentó en el puesto número 1, abrió el correo y escribió. Más tiempo que de costumbre. Mucho más tiempo. Cuando terminó me llamó para revisar que había llegado bien. Había llegado bien, como siempre. Se levantó, tomó su bolso y antes de salir se detuvo en la puerta y dijo, sin volverse del todo, gracias por el café de todos los sábados. Luego bajó la escalera estrecha con el pasamanos de hierro negro y yo me quedé solo en el local, con las computadoras todavía encendidas, los protectores de pantalla rotando cada uno a su ritmo, la lluvia que había empezado sin que yo me diera cuenta golpeando suavemente la ventana del fondo. Puse jazz por última vez y me quedé ahí un momento más, simplemente ahí, en ese lugar que había sido mío durante 3 años sin ser mío, que había olido a plástico y café y tierra mojada, y que ahora olía a eso y también a final, que es un olor que no tiene descripción exacta, pero que uno reconoce sin equivocarse cuando llega. Luego apagué todo y bajé la escalera. Del camino no era largo. Llevaba 17 años recorriendo la misma ruta cuando alguien le preguntó si no se aburría de hacer siempre lo mismo. Se llamaba Esteban
Tenía 43 años, y la pregunta le pareció tan extraña que tardó un momento en responderla. No porque no supiera qué decir, sino porque nunca había pensado en su trabajo en esos términos, en los términos de la repetición y el aburrimiento, de la misma manera que probablemente nunca se le ocurre a un río preguntarse si se aburre de correr siempre en la misma dirección. No, dijo finalmente, no me aburro. Y era verdad, aunque hubiera sido difícil explicar por qué sin sonar a algo que no era lo que quería decir. La ruta de Esteban comenzaba en la oficina postal del pueblo a las 7:30 de la mañana, cuando el cielo todavía tenía esa luz indecisa de las mañanas tempranas, que no termina de ser de día, pero ya dejó de ser de noche. Cargaba la bolsa, revisaba el orden de las cartas y paquetes, y salía a pie porque la ruta era de esas que no tienen sentido en moto ni en bicicleta, de esas que existen en una escala que solo el paso humano puede medir correctamente. 42 casas. Eso tenía la ruta. 42 casas distribuidas a lo largo de 12 kilómetros de caminos entre campos de cultivo, cercos de piedra, árboles viejos y uno que otro tramo de asfalto que el tiempo había vuelto más tierra que asfalto. Esteban las conocía todas de memoria, no solo la dirección, sino la personalidad de cada una. ¿Cuáles tenían perros y cómo eran esos perros? ¿Cuáles tenían jardines que cambiaban con las estaciones? ¿Cuáles tenían buzones bien mantenidos y cuáles tenían buzones que eran un misterio de ingeniería que alguien había improvisado años atrás y que seguían funcionando por razones que desafiaban la lógica? Conocía también a las personas. Eso era lo que hacía que la ruta nunca fuera la misma 2 veces, aunque el camino fuera idéntico y las casas estuvieran en el mismo lugar de siempre. Las personas cambiaban, envejecían, se enfermaban, se recuperaban, tenían hijos, perdían seres queridos, se mudaban, llegaban nuevas. Y Esteban era testigo de todo eso de una manera particular, desde el ángulo específico de quien llega cada día con algo en la mano y observa sin preguntar, que es quizás la manera más honesta de conocer a alguien. La primera casa de la ruta era la de don Benigno. Tenía 81 años y vivía solo desde que su esposa murió hace 6, en una casa de adobe con techo de tejas que sus propias manos habían construido décadas atrás. Don Benigno esperaba a Esteban sentado en el banco de madera frente a su puerta, sin importar el clima, sin importar la hora exacta. Estaba ahí siempre, con su sombrero de paja y sus manos sobre las rodillas, y esa expresión de paciencia que tienen las personas que han aprendido que esperar no es perder tiempo, sino simplemente otra manera de estar en el mundo. La mayoría de los días Esteban no traía nada para don Benigno. Ninguna carta, ningún paquete, ninguna notificación. Pero se detenía de todas formas, siempre, porque don Benigno era la primera parada y porque hacía años que ambos habían llegado a un acuerdo tácito. Esteban llegaba, don Benigno preguntaba cómo estaba el camino más adelante. Esteban le contaba brevemente. Don Benigno asentía con la satisfacción de alguien que acaba de recibir información importante, y Esteban seguía. Era una conversación de 3 minutos que probablemente era la más importante del día de don Benigno. Esteban lo sabía y por eso nunca la acortó. 3 minutos eran 3 minutos, y 3 minutos bien dados pesan más que muchas cosas más largas y menos presentes. La octava casa era la de la familia Quispe. Eran 5, el padre, la madre y 3 hijos que cuando Esteban empezó la ruta eran niños pequeños y que ahora eran adolescentes con vidas propias que se intuían en los sobres que llegaban a nombre de cada uno. Formularios de universidades, cartas de amigos de otras ciudades, algún paquete pequeño de algo pedido por internet que llegaba a la oficina postal,
y que Esteban traía el siguiente día. La señora Quispe siempre estaba en el jardín cuando Esteban llegaba, no porque lo esperara específicamente, sino porque era una mujer de manos ocupadas que no toleraba quedarse quieta, y el jardín era donde sus manos encontraban más trabajo. Plantaba, podaba, regaba, trasplantaba con una energía tranquila y constante, y cuando Esteban llegaba levantaba la vista, recibía lo que hubiera, intercambiaba 2 o 3 palabras sobre el clima o sobre algo que hubiera pasado en el pueblo y volvía al jardín. El jardín de la señora Quispe era el más hermoso de toda la ruta. Cambiaba con las estaciones de una manera que Esteban había seguido durante 17 años, con la atención involuntaria de quien pasa por el mismo lugar todos los días y no puede evitar notar. En primavera los rosales que cubrían el cerco de madera. En verano, las flores grandes y coloridas, cuyo nombre Esteban nunca había aprendido, pero que reconocía de un año al otro como a personas viejas conocidas. En otoño los árboles frutales cargados. En invierno la tierra quieta y oscura esperando. Había algo reconfortante en ese ciclo. En saber que el jardín de la señora Quispe haría en abril lo que siempre hacía en abril, y que en julio estaría como siempre estaba en julio, y que esa constancia no era monotonía sino confiabilidad, que es algo completamente diferente. El tramo más largo de la ruta era entre la casa número 20 y la número 21. Casi 2 kilómetros sin casas, solo camino entre campos de cultivo que en invierno eran tierra arada de color oscuro y en verano eran verde en distintas variaciones, según lo que hubiera plantado cada agricultor ese año. Esteban recorría ese tramo solo, con el peso de la bolsa ajustado a su cuerpo de una manera que los años habían convertido en algo tan natural como su propia postura. Y en ese tramo pensaba. No pensaba en cosas específicas generalmente. Era más bien un pensamiento sin objeto, del tipo que ocurre cuando el cuerpo está ocupado en algo conocido y la mente queda libre sin tener a dónde ir urgentemente, y entonces simplemente vaga, toca temas sin profundizar, recuerda cosas sin nostalgia particular, observa el paisaje con esa atención flotante que no es concentración pero tampoco es distracción. En ese tramo notaba el clima de una manera diferente a como lo notaba en el pueblo. En el pueblo el clima era información. Llueve, hace frío, hay viento. En ese tramo entre los campos el clima era experiencia. La manera en que el sol de la mañana llegaba desde el este e iluminaba las plantas desde un ángulo que hacía que cada hoja tuviera su propio brillo. La manera en que el viento en los campos tenía un sonido que no era el mismo que el viento en las calles, más abierto, más largo, sin las interrupciones de las esquinas y las fachadas. La manera en que la lluvia olía diferente sobre la tierra recién arada que sobre el asfalto. 17 años de ese tramo. 17 años de ese cielo abierto y ese silencio que no era silencio sino el sonido que tiene el mundo cuando no hay construcciones cerca. No se aburría, no. La última casa de la ruta era la de Marisol. Tenía 35 años, vivía sola con 2 gatos y trabajaba desde su casa haciendo algo relacionado con diseño que Esteban entendía solo vagamente. Recibía más paquetes que nadie en la ruta, casi siempre libros o materiales de trabajo, y los recibía con la alegría específica de alguien para quien los paquetes son siempre buenas noticias, porque nunca piden nada que no quiera. Con Marisol, las conversaciones eran las más largas de la ruta. No porque Esteban tuviera más tiempo al final que al principio, sino porque Marisol era de las personas que preguntan de verdad, no como fórmula, sino con curiosidad genuina.
Preguntaba cómo estaba el camino, cómo estaba don Benigno, si el jardín de la señora Quispe ya tenía rosas. Había construido a través de esas conversaciones breves una imagen del recorrido de Esteban, que era casi tan detallada como la que tenía él mismo, y hablar con ella era como mirar la ruta desde afuera, desde los ojos de alguien que la conoce pero no la camina, que la aprecia sin tener que cargar la bolsa. El último día del año, Marisol siempre dejaba en el buzón un sobre para Esteban. Adentro había una nota escrita a mano, siempre diferente, y algo más. A veces una foto de algún lugar que había visitado ese año. A veces una receta que había probado y que pensaba que a él le gustaría. Una vez una hoja seca de un árbol, que según la nota había recogido en un viaje a la montaña, porque el color le pareció exactamente el color de los campos de la ruta en octubre. Esteban guardaba todas las notas en una caja de zapatos en su casa. No las releyó nunca, o casi nunca, pero saber que estaban ahí, que ese registro existía, le parecía suficiente. Era la prueba de que el camino había ocurrido de verdad, que las 42 casas y los 12 kilómetros y los 17 años no eran solo movimiento, sino también algo que alguien había notado, algo que había dejado huella en alguien más además de en él. Y eso, pensaba Esteban mientras volvía a la oficina postal con la bolsa vacía y el cuerpo cansado del buen cansancio de los días completos, eso era suficiente, más que suficiente. Antes de que salgan los barcos. En el puerto de Caleta Mansa el día empieza cuando todavía es de noche. No hay una hora exacta, no hay una alarma que suene ni un letrero que indique que el día comenzó. Hay, simplemente, un momento en que el muelle que estaba vacío empieza a tener personas. Y esas personas traen consigo el movimiento y las voces y el olor a combustible y a mar, que son las señales de que algo va a ocurrir, de que el pueblo está despertando para hacer lo que el pueblo sabe hacer desde antes de que nadie en él pudiera recordar cuándo empezó. El cielo a esa hora es de un azul muy oscuro, casi negro, pero diferente al negro de la medianoche. Tiene algo más en él, una densidad que anticipa, que guarda todavía las últimas horas de descanso del mundo, pero que ya empieza a ceder en los bordes, por el oriente, donde el horizonte sobre el mar tiene un tono ligeramente más claro que el resto, apenas perceptible, como la primera señal de algo que todavía no llegó pero viene en camino. Las luces del muelle son amarillas y frías, iluminan el tablón de madera oscura con manchas de aceite y sal acumuladas en años de uso, las argollas de hierro donde se atan las embarcaciones, las cajas de poliestireno apiladas contra la pared del depósito, las redes dobladas con ese cuidado meticuloso que tiene el trabajo de quienes saben que un descuido cuesta tiempo, y tiempo en el mar cuesta más que tiempo. Los pescadores llegan de a poco. Algunos vienen solos, con el paso tranquilo de quien ha hecho ese mismo recorrido tantas veces que el cuerpo lo conoce mejor que la mente y no necesita que nadie lo guíe. Otros llegan en pares o en grupos pequeños, hablando en voz baja, no por discreción, sino porque a esa hora el volumen natural de las conversaciones baja solo, como si el mundo todavía dormido exigiera ese respeto sin pedirlo. Se saludan con la economía de las personas que se ven todos los días y que no necesitan palabras nuevas para confirmar que siguen siendo los mismos de siempre. El más viejo del muelle se llama Celestino. Tiene 71 años y dice que va a dejar de salir cuando su cuerpo le diga que es hora, y que por ahora su cuerpo no ha dicho nada semejante. Es un hombre pequeño y muy delgado, con manos que parecen más grandes de lo que deberían ser en relación al resto. Manos construidas por décadas de trabajo con redes y cabos y el timón de una embarcación en el mar de madrugada. Llega siempre el primero.
no porque nadie se lo haya pedido ni porque exista alguna regla que lo establezca, sino porque así ha sido desde siempre y así seguirá siendo mientras Celestino pueda caminar hasta el muelle antes de que el cielo empiece a aclarar. Llega, revisa su embarcación con una atención metódica que no necesita lista porque la lista está en él, en el orden exacto en que sus ojos recorren cada parte de la lancha. Y cuando terminan la revisión se sienta en el borde del muelle con los pies colgando sobre el agua y espera que lleguen los demás. En ese tiempo de espera, Celestino mira el mar. No lo mira de una manera particular ni con ninguna expresión especial en la cara. Lo mira como se mira algo que se conoce mejor que a uno mismo, con la familiaridad que va más allá de la costumbre y llega a algo que no tiene nombre exacto, pero que podría llamarse pertenencia. El mar de Caleta Mansa a esa hora es oscuro y quieto, y huele a sal y a algo más profundo, a lo que hay debajo, que es también sal pero de otro tipo, más antigua, más densa. Celestino sabe leer ese mar. Sabe lo que significa cuando el oleaje tiene cierto ritmo, cuando el viento cambia de dirección de una manera específica, cuando el agua tiene ese color particular en ciertas zonas que a ojos no entrenados parece idéntica al resto, pero que para él es información concreta sobre lo que hay debajo y lo que puede esperarse más adelante. Ese conocimiento no está en ningún libro. Está en 71 años de salidas antes del amanecer, de regresos con el sol ya alto, de días buenos y días malos, y días en que el mar no pregunta si uno está listo, sino simplemente muestra lo que tiene. Las mujeres del muelle son parte del paisaje también. Algunas son esposas o madres de pescadores que vienen a despedir o simplemente a estar presentes en ese momento de la partida, que tiene algo de ritual aunque nadie lo llame así. Están ahí, en el muelle o cerca, con los abrigos bien cerrados porque a esa hora el frío del mar es un frío distinto al frío de la ciudad, más húmedo, más insistente, de esos fríos que encuentran los espacios entre la ropa y la piel, sin que uno sepa cómo. Otras son las que se quedan a trabajar cuando los barcos salen. En el depósito junto al muelle hay mesas largas donde se limpia y procesa el pescado que llega. Y ese trabajo empieza cuando los barcos vuelven, que es cerca del mediodía generalmente, pero hay cosas que preparar antes, cajones que ordenar, hielo que distribuir, herramientas que revisar. Las mujeres que hacen ese trabajo llegan al muelle casi a la misma hora que los pescadores y se instalan en el depósito con una eficiencia tranquila, sin urgencia porque todavía queda tiempo, pero sin demora porque el tiempo que queda es exactamente el necesario y no más. Hablan entre ellas con la comodidad de personas que comparten no solo un trabajo, sino un horario y un clima y un olor, y una manera de ver el mundo que solo se desarrolla en los lugares donde la vida depende de algo tan incontrolable como el mar. Antes de que los barcos salgan hay un momento. Es breve, no dura más de unos minutos, y ocurre cuando todo está listo, y sin embargo los motores todavía no han arrancado. Los pescadores están en sus embarcaciones, las redes están en su lugar. El combustible está cargado. El cielo sigue siendo de ese azul oscuro que ya empieza a ceder en el oriente, pero todavía no cedió del todo. En ese momento el muelle está en silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de la expectativa, que es un silencio con peso y con textura, que se siente diferente en el cuerpo, que tiene algo de la misma densidad que el aire antes de una tormenta, aunque no haya tormenta en camino. Celestino está sentado en su embarcación con la mano en el timón, pero el motor apagado. Mira el horizonte. El horizonte sobre el mar a esa hora tiene esa línea de luz que empezó siendo apenas perceptible y que ahora es claramente visible. Un borde naranja muy suave sobre el azul oscuro.
el anuncio de algo que viene con la misma puntualidad de siempre, con la misma indiferencia serena de las cosas que ocurren independientemente de lo que haga o deje de hacer cualquier persona. El amanecer viene y los barcos esperan ese momento, ese instante en que la luz es suficiente y el mar está listo y el día puede comenzar de verdad. Luego Celestino gira la llave. El motor arranca con un sonido ronco y profundo que rompe el silencio de una manera que no es violenta sino necesaria, como la primera nota de una pieza musical que uno no sabía que estaba esperando hasta que suena. Los otros motores arrancan después, uno por uno, y el muelle que estaba en silencio se llena de ese sonido colectivo que es también una especie de música, grave y constante, con el ritmo del trabajo que empieza. Las embarcaciones se sueltan de las argollas, se alejan del muelle despacio al principio, con cuidado, navegando entre las otras embarcaciones con la precisión de quien conoce cada centímetro del puerto. Luego, cuando el espacio se abre, aceleran, y el mar oscuro se abre delante de ellas, con esa indiferencia generosa del mar que no distingue entre las embarcaciones que conoce y las que no. Celestino va adelante. Su lancha, que es la más vieja del puerto y que él ha reparado tantas veces que probablemente no queda en ella ninguna parte original, navega con una firmeza tranquila que tiene algo de la misma firmeza de Celestino, como si los dos hubieran llegado a un acuerdo largo tiempo atrás sobre cómo moverse por el mundo. Las mujeres del depósito los ven salir desde la puerta. Luego vuelven adentro. El muelle queda vacío de nuevo, con las argollas libres oscilando levemente, con el agua del puerto movida por las estelas de las embarcaciones que se alejan, con el olor a combustible y sal que se queda en el aire mucho después de que los motores ya no se escuchan. El cielo sigue aclarando. El naranja del horizonte se extiende, sube, empieza a tocar el azul oscuro de arriba y lo va convirtiendo en algo diferente. Un azul más claro, luego rosado, luego el primer amarillo de la mañana que llega despacio y sin anuncio, con la misma puntualidad serena de siempre. Y el pueblo de Caleta Mansa despierta. Las primeras luces se encienden en las casas. Alguien abre una ventana. Alguien pone agua a calentar. Alguien sale a la calle con paso todavía lento, con el cuerpo todavía a medio despertar, y mira el cielo y el mar y los barcos que ya son apenas puntos oscuros en el horizonte, alejándose con la tranquilidad de las cosas que saben a dónde van. Y el día finalmente comienza, como siempre ha comenzado en Caleta Mansa, como siempre comenzará.